Cuando sube la inflación, todo el mundo se queja. Los políticos se culpan entre sí, los medios llenan portadas con el precio de la cesta de la compra y la gente en general siente que algo le está robando sin saber muy bien quién. Y esa sensación no es del todo equivocada, pero hay una pregunta que casi nadie se hace en medio de todo ese ruido. Si hay gente que pierde, ¿quién está ganando? Porque el dinero no desaparece. Cuando la inflación erosiona el poder adquisitivo de unos, ese valor tiene que ir a algún sitio. Y hoy vamos a ver exactamente a dónde va, quién lo recoge y por qué el sistema está montado de una forma que hace que esto ocurra una y otra vez. Primero un recordatorio rápido de qué es la inflación. Si ya viste el vídeo que le dedicamos a este tema en el canal, esto te sonará. Si no, te lo voy a resumir en 2 frases. Aún así te recomiendo verlo si no lo has visto, ya que ha quedado bastante interesante. Pero bueno, las 2 frases son las siguientes. La inflación es la subida generalizada de los precios a lo largo del tiempo. Básicamente, cuando sube la inflación, con el mismo dinero puedes comprar menos cosas que antes. El número en tu cuenta bancaria no cambia, pero su poder real sí. Es como si alguien escogiera cada euro por dentro sin tocarte el saldo de tu cuenta. Vale, esto ya lo sabemos. Ahora lo que casi nadie explica es que ese proceso no es neutral. Tiene ganadores y perdedores muy concretos. Los ganadores, en la mayoría de los casos, no son los que aparecen en los telediarios quejándose de ella. El ganador número 1 básicamente es el que tiene deudas a tipo fijo. Este es el más contraintuitivo de todos y el que más sorprende cuando la gente lo entiende por primera vez. Imagínate que en 2010 pediste una hipoteca de 150.000 euros a tipo fijo. En aquel momento 150.000 euros era una cantidad enorme que representaba muchos años de trabajo y esfuerzo. Hoy, después de años de inflación acumulada, esos 150.000 euros siguen siendo 150.000 euros nominalmente. El número no ha cambiado, pero en términos de poder adquisitivo real, esa deuda vale bastante menos que en 2010. ¿Por qué? Pues porque los salarios, los precios y la economía en general han crecido con la inflación. Lo que antes costaba 150.000 euros ahora cuesta más. Pero tú seguirás pagando la misma cuota de siempre, calculada sobre aquellos 150.000 euros de hace 15 años. La inflación ha ido comiendo tu deuda por dentro sin que nadie te avisara. Esto no es un truco ni una trampa, es simplemente cómo funciona el dinero en el tiempo. Y explica por qué hay un dicho entre los economistas que dice que la inflación es el mejor amigo del deudor y el peor amigo del acreedor. El ganador número 2 con una inflación es el Estado. Este es el que menos se menciona y probablemente el más importante. Los estados son los mayores deudores del mundo. España, como vimos en el vídeo sobre la deuda pública, debe más de 1,5 billones de euros. Esa deuda en gran parte está emitida en términos nominales. Es decir, el Estado prometió devolver una cantidad fija en euros en un plazo determinado. Cuando hay inflación pasan 2 cosas simultáneamente que benefician al Estado. La primera es que esa deuda se abarata en términos reales, exactamente igual que explicamos con la hipoteca. Y la segunda es que la recaudación sube automáticamente. Si los precios suben, las empresas facturan más en términos nominales y pagan más IVA. Si los salarios suben para compensar la inflación, los trabajadores pagan más IRPF. El Estado básicamente recauda más sin haber cambiado ni un solo tipo impositivo. Es una subida de impuestos encubierta que no requiere ningún debate parlamentario ni ningún titular incómodo. Por eso los estados, aunque oficialmente digan que luchan contra la inflación, históricamente nunca han sido demasiado agresivos en eliminarla del todo. Esto es porque un poco de inflación les viene bastante bien. El ganador número 3 es el que tiene activos reales. Aquí es donde la brecha entre ricos y pobres se ensancha de forma más clara y más silenciosa. Cuando sube la inflación, el dinero en efectivo pierde valor, pero los activos reales, los pisos, los terrenos, las acciones, los negocios, tienden a subir de precio. No siempre y no todos por igual, pero la tendencia histórica es clara. Los activos reales actúan como escudo frente a la inflación. Piénsalo así, si tienes 100.000 euros en efectivo y la inflación de ese año es del 8%, al final del año tu dinero compra aproximadamente un 8% menos. Has perdido poder adquisitivo real sin que nadie te haya tocado la cuenta. Pero si en lugar de tener ese dinero en efectivo tienes un piso que vale 100.000 euros, ese piso probablemente habrá subido de precio con la inflación. No has perdido nada, de hecho es posible que hayas ganado. Lo mismo ocurre con las acciones de empresas que pueden trasladar la inflación a sus precios. Si una empresa vende productos y puede subir sus precios cuando sube la inflación, sus ingresos nominales crecen y el valor de sus acciones tienden a acompañar ese crecimiento. ¿Quién tiene activos reales en cantidad suficiente para beneficiarse de esto? Pues principalmente quienes ya tienen patrimonio. Y los que tienen ahorros en efectivo, que suelen ser las clases medias y bajas, son los que más pierden. Los que tienen patrimonios en activos, que suelen ser las clases más altas, son los que menos pierden o directamente ganan. La inflación es en este sentido uno de los mecanismos más eficaces de transferencia de riqueza de los que tienen menos a los que tienen más. Y lo peor es que lo hace de forma completamente invisible. El ganador número 4 con la inflación es el que se endeudó para comprar activos. Este sería la combinación de los 2 anteriores y el que produce los resultados más extremos. Imagínate a alguien que en 2015 pidió un préstamo a tipo fijo para comprar un inmueble destinado al alquiler. Básicamente en este caso está ganando por 3 frentes simultáneamente. Primero, su deuda se abarata en términos reales con cada año de la inflación. Segundo, el valor del inmueble sube con la inflación. Y en tercer lugar, el alquiler que cobra también sube con la inflación, mientras su cuota hipotecaria permanece fija. Es el mismo mecanismo del interés compuesto pero aplicado a la inflación. Y explica en buena parte por qué hay gente que ha acumulado patrimonio muy significativo en las últimas décadas sin haber hecho nada especialmente brillante. Simplemente estar en el lado correcto de la ecuación cuando la inflación hizo su trabajo. Y entonces con todo esto, ¿quién pierde?
porque para que haya ganadores tiene que haber perdedores. Y aquí la lista es más larga y más conocida, aunque no siempre bien entendida. El que tiene sus ahorros en efectivo o en cuentas sin rentabilidad pierde de forma directa y proporcional a la inflación. Ya lo hemos explicado antes, pero merece la pena repetirlo. No hace falta que nadie te robe nada para que pierdas dinero. Solo bastaría con no hacer nada mientras la inflación avanza. El trabajador con salario fijo que no se actualiza pierde poder adquisitivo cada año que pasa sin una subida equivalente a la inflación. Y esto ocurre más de lo que parece, porque los convenios colectivos a veces van por detrás de la inflación real, y porque en muchos sectores las subidas salariales simplemente no se producen aunque los precios sí suban. El ahorrador conservador que tiene su dinero en depósitos a tipos muy bajos también pierde, aunque menos que el que lo tiene en efectivo puro, porque si la inflación es del 5% y tu depósito te da el 1%, sigues perdiendo un 4% de poder adquisitivo real cada año. Y el que firmó contratos a largo plazo con precios fijos, como un propietario que alquiló su piso a precio cerrado sin cláusula de actualización, también pierde porque mientras los precios generales suben, sus ingresos del alquiler se quedan congelados. ¿Y los bancos ganan o pierden con la inflación? Esta es una pregunta que mucha gente se hace y la respuesta es más matizada de lo que parece. Los bancos comerciales tienen una relación complicada con la inflación porque depende mucho de cómo reaccionen los bancos centrales. Cuando la inflación sube, los bancos centrales suelen subir los tipos de interés para frenarla, como vimos en el vídeo sobre la inflación del canal. Y cuando suben estos tipos de interés, los bancos pueden cobrar más por los préstamos que conceden. Si además tienen depósitos de clientes a tipos bajos firmados antes de la subida, el margen entre lo que cobran y lo que pagan se ensancha, y ese margen es su beneficio. Es lo que ocurrió de forma muy visible entre 2022 y 2024 en Europa. Los tipos de interés subieron de forma histórica, los bancos empezaron a cobrar mucho más por hipotecas y créditos, pero tardaron bastante más en trasladar esas subidas a los depósitos de sus clientes. Durante ese periodo intermedio los márgenes bancarios se dispararon. No es una conspiración, es el negocio funcionando a su favor en un contexto que les beneficiaba. Pero tampoco es una casualidad que ocurriera así. Ahora te voy a contar la conclusión a la que he llegado que nadie dice en voz alta. La inflación se presenta siempre como un problema colectivo, algo que nos afecta a todos por igual, una especie de mal inevitable que hay que combatir entre todos. Y esto en parte es verdad, pero la parte que no se dice es que sus efectos son profundamente desiguales dependiendo de dónde tengas tú tu patrimonio, qué tipo de deudas tengas y qué tipo de ingresos recibas. Y repito, no es una conspiración ni un plan diseñado en ninguna habitación secreta, es simplemente cómo funciona el sistema cuando el dinero pierde su valor. Los que tienen cosas reales mantienen o aumentan su riqueza, y los que tienen dinero en efectivo la pierden. Y como los que tienen cosas reales suelen ser los que ya tienen más, la inflación tiende a ensanchar la brecha, no a reducirla. Lo que sí que puedes hacer con todo esto es exactamente lo que ya vimos en otros vídeos del canal. Entender el juego para no quedarte en el lado equivocado sin saberlo. Tener dinero parado no es una decisión neutral. Es una decisión activa de perder poder adquisitivo poco a poco. Y saber eso, aunque no lo cambie todo de golpe, ya es una gran ventaja. Si quieres entender mejor todo el contexto detrás de lo que hemos visto hoy, en el canal tienes un vídeo llamado El ladrón invisible de tus ahorros, donde explico desde cero cómo funciona el mecanismo de la inflación por dentro. Venga, dicho esto, nos vemos en el siguiente.